Buenos días, chicos. El tema de hoy es culturas preincas parte 1. ¿Sí? Saben que hay infinidad de culturas preincas, pero ahora solamente vamos a ver 4. ¿Sí? Porque vamos a hacer un resumen de todas las culturas que hay, ya que están en quinto de secundaria. Vamos a hacer solamente una síntesis, porque se supone que lo demás ya lo has visto. Y vamos a verlo en líneas generales. Pero antes, recuerda lo siguiente. A ver, después de ver este material, repasa también la información de tu compendio y con todo ello realiza un organizador visual de tu preferencia, sea mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, entre otros. Y lo vas a hacer en tu cuaderno, ¿sí? Luego, resuelve las preguntas propuestas en las páginas 88, 89 y 90 de tu compendio. Finalmente, ese trabajo que vas a hacer en tu cuaderno y en tu compendio me lo vas a presentar el próximo miércoles 1 de abril, ¿sí? Bueno, me lo vas a hacer llegar vía virtual como estamos haciendo esto. Bueno, sin más preámbulo. Ya, cierto. Según John Rowe, la historia del Perú antiguo se divide en horizontes e intermedios. ¿Cuál es la diferencia entre horizontes e intermedios? ¿Ya? Un horizonte es cuando una cultura, ¿ya?, tiene un gran desarrollo político, económico, social, cultural, valga la redundancia, y esa influencia se expande por muchas regiones, ¿no? Se expande, por ejemplo, Chavín se desarrolló en Ancash, pero su influencia se llegó hasta Ica y también pasó por Lima, Ancash y llegó hasta Lambayeque, ¿ya? O sea, toda la parte de la costa norte y costa centro va a ser la influencia de Chavín. Esto más o menos para explicar qué es un intermedio, ¿no? Perdón, un horizonte, ¿no? Bueno, y el intermedio es cuando se desarrollan pequeñas culturas a nivel local. O sea, no tiene mucha influencia cultural en las demás regiones. Solamente se desarrollan localmente. Bueno, haciendo esta aclaración, vamos a continuar. La primera cultura que vamos a ver es Chavín. Como ya lo sabes y como lo has visto ya seguramente desde primaria, ¿ya?, la cultura Chavín va a ser considerada el primer horizonte cultural del Perú, ¿ya?, pues difundió sus patrones culturales a lo largo de todos los Andes peruanos, ¿ya? Como ya te dije, su influencia llegó hasta Ica, ¿ya? Y de ahí, o sea, hasta Ica y en el norte hasta Lambayeque. Después te voy a mostrar el mapa de su influencia para que te des cuenta. ¿Quién descubrió esta cultura? Pues Julio César Tello, quien la calificó como la cultura matriz del Perú. ¿Por qué cultura matriz? Porque van a haber muchas otras culturas que van a coger ciertos rasgos característicos de esta cultura. Bueno, continuemos. ¿Ya? Vamos a ver primero la ubicación de Chavín. ¿Dónde se ubicó la cultura Chavín? Vamos a usar el mouse para ubicar. Aquí en este punto se ubica el complejo arqueológico Chavín de Huanta, ¿sí? Como podemos ver en toda la parte sombreada, ¿sí?, toda la parte que está de naranja, en toda esta parte llegó la influencia de Chavín, de la cultura Chavín, desde Ica, ya, hasta lo que es Lambayeque, ¿sí? Bueno,
Se ubicó en el callejón de Conchucos, Ancash, entre los ríos Moshna y Huachexa, ¿no? Vamos a ver aquí las cosas o las manifestaciones culturales en las cuales destacó cada cultura, ¿sí? Por ejemplo, Chavín destacó en su arquitectura. En una de las cosas que destacó bastante fue en la arquitectura, ¿sí? Su centro político es Chavín, ¿ya? Chavín de Huántar. Desde ahí controlaban otros centros religiosos ceremoniales. Tienes que acordarte que Chavín tenía una política teocrática. ¿Esto qué quiere decir? Que los que gobernaban Chavín eran los sacerdotes, ¿ya? Bueno, se destaca en ese templo de Chavín de Huántar el templo viejo, donde se encuentra el templo del Lanzón monolítico, y el templo nuevo, donde se halla el pórtico de las Falcónidas, ¿sí? Después vamos a ver detalladamente. Bueno, aquí está, por decirlo así, el plano de Chavín de Huántar. Aquí está el templo viejo, donde se encuentra el Lanzón monolítico, el templo del Lanzón, ¿ya? Acá está el Lanzón. Y el templo nuevo, donde está esto, el pórtico de las Falcónidas, ¿sí? Continuemos. También en algo que destacó bastante la cultura chavín fue en la litoescultura, o sea, la escultura en piedra, el trabajo en piedra, ¿no? Y lo trabajó de manera maravillosa, magistral, ¿no? Bueno, esta manifestación artística surgió del interés de controlar a la población con dioses terroríficos. ¿Cuáles eran los principales dioses de Chavín? El dios tigre, el dios jaguar, ¿no? Esos eran los principales dioses de los Chavín, animales salvajes, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí el Lanzón monolítico, la estela Raimondi, el obelisco Tello y la cabeza clava. Vamos a continuar con la cerámica. La cerámica Chavín era muy sencilla, pero también era hermosa. ¿Por qué? Forma globular, lo pueden ver aquí, monócroma de un solo color, ¿sí? O bien era gris o bien era negro. La decoración era sencilla y con asa gollete o estribo. Ese es asa gollete o estribo, ¿sí? Bueno, hasta aquí sería todo lo que Chavín en líneas generales, ¿sí? Ahora vamos a ver Paracas, ¿no? Algunos lo ubican en el intermedio temprano, otros lo ubican en el horizonte temprano, ¿sí? Aquí lo vamos a considerar, o mejor dicho, fue considerada por Tello como una cultura puente, ¿sí? El descubridor, como ya lo dije, va a ser Julio César Tello. Su ubicación es en Cerro Colorado, en la bahía de Paracas, en Ica. A ver, la influencia de Paracas solamente se va a quedar ahí, en Paracas, en Ica. De su influencia van a ser Nazca, ¿ya? Pero de ahí no va a tener mucha más influencia, a comparación de Chavín, que se extendió desde aquí, desde Ica hasta Lambayeque. Acá lo vemos más grande, acá está Paracas, ya toda la extensión de Ica, ¿no? En el territorio de Ica se ubicó la cultura Paracas. A ver, la cultura Paracas se divide en dos fases: la fase de Paracas Cavernas y la fase de Paracas Necrópolis. Pero ¿por qué se divide así? Esto es de acuerdo a los entierros, ¿no? De acuerdo a cómo enterraban a sus muertos, ¿no? A sus manifestaciones funerarias, ¿no? El periodo en que Paracas se denominó Cavernas, ¿no? La capital de Paracas en ese entonces era Tajahuana, ¿ya? Y recibió gran influencia de Chavín. Recuerda que Chavín llegó hasta Ica. A ver, en este periodo, ¿cómo enterraban a sus muertos? O si los enterraban, depositaban, mejor dicho, a sus momias en fardos funerarios, ¿no?
Aquí vemos una canasta, ¿sí? Acá está la momia. Hay telas finas si eras de la alta sociedad. Si no, pues telas sencillas, ¿no? Y lo depositaban ¿en dónde? En tumbas en forma de copa invertida, ¿no? Algunos dicen forma de botella, otros dicen copa invertida, ¿no? Es una copa invertida. Aquí detrás de las letras puedes ver. Bueno, eso es en cuanto a Paracas Caverna. Estamos viendo a líneas generales. Ahora, Paracas Necrópolis, ¿sí? Si te das cuenta es muy diferente, ¿no? Cavernas porque es como que introducían a sus momias en una caverna. En cambio en Necrópolis, ¿por qué? Porque las tumbas eran rectangulares y estaban por casi toda la ciudad, ¿no? Por eso se va a llamar Necrópolis. Necro quiere decir muerto. Polis es ciudad, Necrópolis, ciudad de los muertos, ¿ya? Su capital fue Topara. Es una etapa de cierta autonomía cultural que dará paso a Nazca. Como ya lo dije, miren, usaron tumbas rectangulares, ¿sí? Y las momias estaban ahí. Bueno, ¿en qué destacó también Paracas? Paracas destacó en su textilería, ¿sí? Bueno, los mantos funerarios Paracas destacaron por ser los mejores textiles del Perú, ya, del Perú antiguo, ¿sí? Sobre todo en la fase necrópolis. Utilizaron principalmente el algodón y la lana de camélidos, o sea, lana de llama, de alpaca, vicuña. Bueno, otra cosa en la que destacaron los Paracas, y destacaron muy bien, fue en la medicina, ¿no? Tanto en las trepanaciones, que era por motivos médicos, o sea, por ejemplo, si había un guerrero que había tenido una herida de muerte en el cráneo, ahí lo trataban de curarlo, ¿no? Le hacían un agujero en el cráneo, ¿sí? Y dicho agujero lo tapaban ¿con qué? Lo tapaban con láminas de bronce, de oro o también de calabaza, ¿no? Dependiendo del estatus social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si había un noble que había tenido un accidente, pues le ponían oro, ¿no? Y también tenemos las deformaciones craneanas, ¿no? Que es deformar el cráneo, darle una forma alargada al cráneo. ¿Para qué? Para distinguir que eres de alta sociedad, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto a Paracas. Ahora vamos a ver el intermedio temprano, ¿no? El intermedio temprano está caracterizado porque son pequeñas culturas que no logran mucha influencia, ¿no? Aquí tenemos a Moche, ¿sí? Moche. La cultura Moche, o algunos lo llaman Mochica, ¿no? Bueno, el descubridor va a ser Federico Max Uhle, ¿ya? Que va a denominarla Protochimú. ¿Pero por qué Protochimú? Porque de la cultura Moche va a nacer la cultura Chimú. La influencia Moche va a verse en la cultura Chimú. ¿Dónde se ubicó? Pues en la costa norte, en Lambayeque, La Libertad y Ancash. Sobre todo en La Libertad, ¿sí? Aquí en La Libertad, en la Huaca del Sol y de la Luna, ¿sí? El origen de Moche o Mochica está en Salinar, Gallinazo y Vicus, en esas culturas. La capital de la cultura Moche fue el Valle de Moche, que era el principal valle. Ahora, la economía Moche. Ellos, para subsistir, ¿qué realizaban? Realizaban la agricultura, ¿ya? Pero ellos como necesitaban canales de regadío para
darle curso al agua, ¿ya? Necesitaban represas para retener agua, tener pozos de agua y acueductos, ¿ya? Ahora, la política, los moche, era teocrático-militar, ¿ya? O sea, los sacerdotes, estaba gobernada por sacerdotes y militares, ¿ya? Eso vamos a ver bien en lo que es Moche y Nazca. Teocrático militar, su política era así. Las máximas autoridades eran sacerdotes y militares. El poder político de los moches estaba dividido en altos cargos: Alae, gobernante de un valle, y el Siequish, que era gobernante de la Confederación de los Valles. Bueno, ahora vamos a continuar con la cultura. La cultura de los moches. Por ejemplo, su cerámica. La cerámica moche, ¿sí? Era escultórica, documental y bícroma, ¿no? Recuerda que habían varias temáticas de la cerámica moche, ¿no? Hay huacos retratos, huacos escultóricos, huacos eróticos, etc. Y es bícroma. ¿Qué quiere decir bícroma? O sea, de dos colores, ¿ya? La arquitectura de los moches destaca en la huaca del sol y de la luna, ahí donde se encuentra el señor de Zipán, ¿no? Que eran grandes pirámides de adobe. Ahora bien, los moches también destacaron en lo que es la orfebrería. En todos los tesoros del señor de Zipán y de la dama del Cao vamos a encontrar objetos de orfebrería muy hermosos, ¿no? Por ejemplo, aretes, orejeras, narigueras, etc. Se dice que los moches tuvieron una posible escritura, ¿no? ¿Cuál es? Según Larco Joyle, Rafael Larco Joyle, la escritura de los moches eran por medio del payar, pintaban el payar. ¿Para qué? Para comunicarse. Es una hipótesis. Finalmente, el principal dios de los moches era el dios Ayapae, ¿no? Que era el hacedor del mundo o el degollador. Aquí vemos una cerámica del dios Ayapae, pero aquí también la podemos ver. Aquí este es el dios Ayapae. ¿Lo ves con sus colmillos todo aterrador? Sí, ese es el dios Ayapae. Bueno, hasta aquí con la cultura moche. Ahora, para terminar, vamos a ver Nazca. El descubridor también es Federico Max Uhle y se desarrolló en Ica, ¿sí? En Ica, en el Valle del Río Grande, acuérdate, provincia de Nazca, Ica. El complejo arqueológico más importante de los Nazca es Cahuache, que es el centro urbano de grandes dimensiones hecho de adobe. La influencia de Paracas Necrópolis. ¿Cuál es su origen? Influencia de Paracas Necrópolis, ¿sí? Esa es su gran influencia. También la economía. ¿Cuál era la economía de los Nazca? Que desarrollaron una alta tecnología hidráulica, ¿sí? Porque recuerda, Paracas, Ica es un desierto y para conseguir agua para sus cultivos necesitaban ingeniársela con reservorios, con canales, con galerías flotantes, etc. La política de los Nazca también era estado teocrático militarista. Finalmente vamos a ver la cultura, las manifestaciones culturales de los Nazca. Por ejemplo, la cerámica era globular polícroma, o sea, de varios colores. Se dice que se han encontrado cerca de 116 colores en la cerámica de los Nazca,
tenían la característica de tener asa puente, ¿no? Este es asa puente. Y decoración recargada. Se dice que los nazcas tenían el horror al vacío, pero no es que le tengan miedo al vacío, sino que ellos tenían la costumbre de decorar todo. No querían dejar nada en blanco, por eso decían horror al vacío. Por eso se dice, ¿no? En líneas metafóricas que tiene horror al vacío. Ahora, lo que destacó de Nazca también son las líneas en las pampas de Nazca o geoglifos, que son enormes figuras realizadas en la pampa. Los Nazca también utilizaron las cabezas trofeos, que son cabezas momificadas, como podemos ver aquí. Es la cabeza de un enemigo que ha sido vencido, ha sido decapitado, y lo utilizaban en ceremonias, ¿sí? Rituales hacia sus dioses, y el dios principal de los Nazca era el dios Kon o dios volador o dios del mar, que va a ser el mismo. Casi todas las culturas del Perú antiguo van a tener el mismo dios, pero se van a nombrar de diferente forma. Viracocha, Kon, el dios de las varas que vemos en Chavín, ¿sí? Los incas tenían al Apu-Contichi Huiracocha, ese es el mismo dios. Aquí, por ejemplo, este es el dios Kon, que va a ser el mismo al final de cuentas. Después te vas a dar cuenta por qué. Bueno, hasta aquí sería todo y hasta la próxima.